Muy bien. Ahí estamos. Bueno, ya están ingresando las personas. Tenemos 61 personas que están ingresando de la sala de espera. Bienvenidos a la última reunión científica del año, de los miércoles científicos de la escuela. Mi nombre es Norberto Lloves, el secretario científico. Y hoy tenemos el gusto de presentar al área de familias y pareja. Esperamos unos segunditos hasta que vaya ingresando las personas a la sala de espera. Muy bien. Bueno, ya tenemos muy poca gente en la sala de espera. Te paso la palabra, Carmen, y vamos sacando... ¿Damos ya comienzo a la actividad? A la actividad, sí, por favor. Ok, muy bien. Bueno, buenos días a todos y todas. Nos da mucha alegría compartir con ustedes este tan querido espacio de los miércoles de la escuela. Por eso queremos agradecer, y mucho, a todos los que hicieron posibles que en un año tan incierto y novedoso a la vez, tan lleno de interrogantes sin respuesta, la escuela nos haya permitido continuar manteniendo lazos, abriendo caminos alternativos para que podamos hoy estar aquí en esta última actividad del espacio científico. Muchas gracias a la Comisión Científica por la invitación, muchas gracias al enorme esfuerzo que se vio reflejado en el entusiasmo y la producción de todas las actividades desplegadas a lo largo del año. Felicitaciones a nuestra presidenta Mónica Fabeluques y felicitaciones a todas las comisiones de la escuela por todo esto. Bien, ahora voy a hacer un breve paréntesis. Con mucha pena, aunque con la alegría de haber compartido muchos años de trabajo y amistad, le queremos rendir un homenaje a nuestro querido José Graíño, quien ha decidido irse de gira. Chao, lindo. Y un día, de golpe, José no vino más. El área, como llamamos todos a ese nuestro rincón en la escuela, se sintió gris. Los debates intensos, siempre fructíferos entre todos, ya no iban a ser lo mismo. Hasta ayer, su presencia-ausencia estaba ahí, como cuando alguien muy querido se va de viaje y uno espera su regreso, aunque lo sienta imposible. Hoy es la ausencia infinita la que se presenta. Ya no escucharemos el «Hola, linda», tan único, tan propio de José. Llegaban juntos, su bandolera, José y el celular, atento a cuando hablábamos, dispuesto a escuchar y decir su decir, y en simultáneo, en contacto con sus contactos de Facebook. Allí uno podía encontrar la foto de cada día, que con la misma pasión y compromiso con que compartía nuestro rincón del área, se había impuesto sacar y subir para ver aquello que su ojo encontraba en los otros rincones por donde andaba. Parecía serio, pero si uno miraba bien, con atención, podía sentir un corazón intenso, apasionado y curioso. José era el bendito entre todas las mujeres, nuestro varón. Podía cacarear con nosotras y acercar otros universos a nuestros momentos semanales. Hay encuentros y encuentros en la vida. Todos dejan marca, pero algunos trastocan más. José será una marca imborrable. Como en las buenas recetas, hechas de la mezcla de muchos ingredientes, hay algunos sabores inconfundibles.
José fue uno de ellos. Chau, lindo. Bueno, ahora sí voy a presentar a las panelistas. Hoy tenemos también una invitada, la querida Raquel Bosolo, pero primero voy a presentar a Laura Borenstein y a Ana Di Prátula, que van a ser quienes van a tener la primera vez, la palabra por inicio de la reunión. La mesa de hoy se llama Amores, pliegues y despliegues, una fuerza que pulsa. En principio van a presentar su trabajo la licenciada Ana Di Prátula, psicóloga psicoanalista, socia adherente de la Escuela de Psicoterapia, integrante del área de familias y parejas de esta institución y docente de los distintos seminarios que brindamos. También en la licenciada Laura Borenstein es psicóloga psicoanalista, socia activa de la Escuela de Psicoterapia, co-coordinadora del área de familias y parejas de la escuela, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, secretaria del Departamento de Pareja y Familia de dicha institución, y docente también de la institución APLEVA. Bueno, Laura y Ana, tienen la palabra ustedes. Una cosita, perdón, una pequeña moción de orden. Como, bueno, todos saben, están silenciados los participantes de esta actividad, pero vamos a inaugurar una nueva modalidad que en la última, o sea, cualquier intervención que quieran hacer la pueden hacer a través, las preguntas, a través del chat, ¿sí? Pero en la última media hora, a las 12:30, para aquellas personas que quieran hacer algún comentario muy breve o alguna pregunta muy breve, les vamos a autorizar para que puedan acceder, tener voz y decirlo en vivo. Quería simplemente ubicar este punto. Gracias, Norberto, me había olvidado del tema. Bueno, empezamos entonces. Bueno, a veces nos arriesgamos a arriesgar. Nos sentimos una suerte de Indiana Jones en nuestras propias vidas. Ambas, aquí hoy, aún nos preguntamos a qué nos hemos atrevido. Insolencia tal vez de creer que podemos morderle un bocadito a la cuestión. Amores, nada más y nada menos, vaya insolencia la nuestra. Tal vez meramente fuimos empujadas, impulsadas, con esa fuerza que pulsa y nos sacude y nos dice que vivimos, sentimos, curioseamos y amamos. Nuestros miedos son el rostro de nuestro maravillar futuro, el comienzo de toda creación. Correr el riesgo de estar en el miedo para por fin entrar y disolvernos en él. Aventarnos al río en apnea, tocar aquellos guijarros claros y devolverlos a la superficie, donde ya no tendrán el mismo brillo ni misterio. Observarlos muy de cerca, rozarlos. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué quieres de mí? Tenemos miedo a ser abandonados, traicionados, miedo a ya no ser amados, ya no poder amar. Tenemos miedo del frío, del hambre, del dolor. Tenemos miedo a estar solos, miedo de que pase la vida sin que pase nada. Laura, por favor, nos están diciendo que se escucha el volumen bajo. No sé si será factible acercarte al micrófono y hablar un poquito más despacio. Espera un minuto, espera un minuto. Estoy queriendo cambiar algo.
Estás muteada. Estás muteada ahora. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí. Bueno. Voy de vuelta un poquito más arriba. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué quieres de mí? Tenemos miedo a ser abandonados, traicionados. Miedo a ya no ser amados, ya no poder amar. Tenemos miedo del frío, del hambre, del dolor. Tenemos miedo a estar solos, miedo de que pase la vida sin que pase nada. A contratiempo, a contravida casi, recargados en el terror junto a él, ¿cómo permanecer con los ojos abiertos un poco más y no quedarnos apartados de las cosas más bellas? Dice Andy Fourmantel. La cuestión es que aquí estamos, miedando, condición inherente de toda aventura del vivir. Acá vamos, amoroseando, tal vez amorosiendo. ¿Qué lleva a Badiou a escribir un libro y llamarlo Elogio del amor? Incluso a subir la apuesta al poner al amor como una construcción de verdad junto al arte, la política y la filosofía. Tal vez, y solo tal vez, se trata de que solo les cabe acontecer, crearse en relación, sin principio ni fin alguno. Son aventuras de la diferencia. Siguiendo con nuestra insolencia, nos invitamos a nosotras y a quien se atreva a preguntarnos si podemos desustancializar el amor, correrlo de la fijeza, amor-desamor, desinstituirlo. Salir de binarismos para jugar rizomáticamente y estar, como lo expresa Julián, en disponibilidad a mantener abierto el abanico de todo lo que se presenta sin preferencias o reticencias. Para desustancializar al amor es necesario desprender la propiedad del lenguaje, independizarlo de una lógica del ser, abandonar los rótulos que definen al amor, que identifican a quién y cómo amar, teniendo presente que para ambas, en el transcurrir del texto, al decir amor, como cualquier otro término sustantivado, se trata de singularidades y no de sustantivación. Así entonces, ¿a qué viene nuestra insistencia de hablar de amores y no solo del amor? Pensar amores es desde un devenir, desde ese amorosear, desde lo que está pasando, desde su propia potencia, desde los afectos capaces de producir. En el amor hay composición de un cuerpo con otro, hay devenir, y lo que sucede no es del orden del reconocimiento ni del juicio, ni de la captura o el robo. Al ser una producción desde la diferencia, ya no se trata de un punto de vista individual, desde la identidad. Ante el evento del amor, el mundo se expande. La diferencia es descubrir ignorancias. Es un acto micropolítico. Hay una experiencia colectiva del otro, producida desde la experiencia del dos. Así, Badiou considera el amor como el comienzo de la política. Implica aceptar que la existencia del otro se convierte en nuestra preocupación y exige la necesidad de construir afecciones sustentadas en la confianza, ya que vamos a aceptar que ese otro está presente en nuestra vida y que nuestra vida está ligada íntimamente a la existencia de ese otro. Así ya no sería el amor y sus vericuetos, sino amores, pliegues y despliegues de una fuerza que pulsa. Amores a los que solo les cabe conmoverse. Sí, así, con guión. Conmoverse en relación desde el medio, poniendo en tensión lo pensado, lo impensado, lo pensable, lo impensable, evitando todo monopolio de cualidad que cierre e impida el mantenimiento de todos los posibles en igualdad de condiciones, hacer bailar lo previo y lo nuevo.
¿Recuerdan a Billy Elliot, el muchachito que soñaba con bailar? Cuando se presenta para ser admitido en el Royal Ballet y le preguntan cómo empezó a bailar, dice: sucedió, nada más, no sé. ¿Y qué sentís al bailar? Se siente bien, me olvido de todo, desaparezco, ardo adentro, volando como un ave, electricidad, siento electricidad en mi cuerpo. Se trata entonces de preguntarse ¿qué es el amor? ¿Existe el amor? O tal vez interpelar cómo pensamos al pensar al amor, esa experiencia inefable donde de golpe y sin aviso previo el universo se trastoca. Como fuerza vital, móvil, que circula y se intensifica, expresión de la existencia continua y discontinua de todo lo vivo de este planeta, el amor no puede ser explicado. El amor, en ese sentido, es construido, inventado y transformado a cada instante. Planteo muy diferente al de pensar que está en potencia de ser desplegado y en un formato que permitirá explicarlo, entenderlo o juzgarlo. Simplemente le cabe amorosear, ir siendo en movimiento, pues para acontecer solo le cabe ser infiel. Es un transcurrir como el vivir, es lo que pasa, produce entre. No hay allí posibilidad de apropiación alguna, como al deseo que solo le cabe desear, al amor solo le cabe estar en movimiento. Si no, como le acontece al acróbata, cae. Delicado equilibrio que perdura con el movimiento. No hay mapas, solo un incesante cartografiar. Crece al límite de su propia fuerza, solo puede violentar, presentarse, y ahí nacen los sueños y el amor a vivir. Así lo atestigua el discurso de Saramago cuando recibe el premio Nobel. Y más que un discurso, es una declaración de amor a sus abuelos y lo vivido entre ellos. Muchos años después, cuando mi abuelo ya se había ido de este mundo y yo era un hombre hecho, llegué a comprender que mi abuela, también ella, creía en los sueños. Otra cosa no podía significar el que, estando sentada una noche ante la puerta de su pobre casa, desde donde vivía sola, mirando las estrellas mayores y menores de encima de su cabeza, hubiese dicho estas palabras: el mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir. No dijo miedo de morir, dijo pena de morir, como si la vida de pesadilla y continuo trabajo que había sido la suya, en aquel momento casi final, estuviese recibiendo la gracia de una suprema y última despedida, el consuelo de la belleza revelada. Estaba sentada a la puerta de una casa, como creo que no haya habido alguna otra en el mundo, porque en ella vivió gente capaz de dormir con cerdos como si fuesen sus propios hijos. Gente que tenía pena de irse de la vida solo porque el mundo era bonito. Gente, y ese fue mi abuelo Jerónimo, pastor y contador de historias, que al presentir que la muerte venía a buscarlo, se despidió de los árboles de su huerto, uno por uno, abrazándolos y llorando porque sabía que no los volvería a ver. Se aprecia entonces que Julián no es ingenuo al decir disponibilidad. Es una suerte de mínima y de máxima. Si no hay disponibilidad, tampoco puede haber condición de posibilidad. Pero, ¿nos atrevemos? Tal como el juego de los niños, dale que jugamos a, de eso se trata, eso de crear condiciones de posibilidad. Es atreverse, nada más ni nada menos, a vivir en desequilibrio. La invitación a una aventura, ser errantes en nuestra propia vida, ser nómades. No caben amores donde no haya hospitalidad,
amores grandes, chicos, de un día, eternos, furtivos, fraternales, paternales, maternales, filiales, comunitarios, series sin fin y donde todos ellos conviven con la alegría, el júbilo, la pasión, pero también con el miedo, el desamparo, el riesgo, y a veces, tal vez muchas, bambolean, pierden el equilibrio y solo les resta caer. Derrida nos recuerda que en su raíz etimológica, la hospitalidad contiene al hostis y al hospis, es decir, lo hostil y el huésped, dado que primero fuimos nómades y así como se nos podía pedir hospitalidad, podíamos también necesitarla en nuestra errancia. Tal vez esto hizo que, para atrevernos a dar y a recibir, había que vencer el temor agazapado de un intruso hostil y entonces intercambiar. Vos me das esto y yo te doy esto otro, instituyendo el contrato del amor. Había que fijarlo, darle identidad y anular cualquier condición amenazante. En nombre de amores identitarios, hemos cometido horrores a lo largo de la historia humana, pues los mismos instituyen señalando lo normal de lo que no lo es. Debes amar al prójimo, al semejante como a ti mismo. A partir de allí podemos realizar exterminios, shoás, o simplemente, pero no por eso menos, identificar a los heterosexuales como straight, derechos, como se los denomina en inglés. O, invocando un amor paternal, decirle a una hija, como lo hiciera San Martín, serás lo que debas ser, o si no, no serás nada. Para aventurarse al amor, entonces, sus enemigos acechantes son la seguridad y la comodidad. Perdón, voy a releer este párrafo. Los enemigos acechantes del amor, como señala Badiou, son la seguridad y la comodidad. Para aventurarse al amor hay que conmoverse con lo otro, a lo que solo le cabe ser portador de la diferencia, o, como refiere Derrida, la différence, para abrir un porvenir. Continúo. Estábamos en aventurarse. Tarea compleja, cuando las representaciones socioculturales sustancializan al amor, condicionando su existir a un estatuto familiar, destituyendo, antes que incluso sean, otras formas posibles. Para ello, se hace necesario hablar también sobre la violencia inherente respecto al amor, ya que los amores acontecen en la experiencia de una intrusión, puro efecto de esa diferencia que trae algo nuevo y singular. Lo que se crea, se produce y solo puede existir en relación. Presentarse. Y toda presencia como tal solo se da a ver por imposición, llevándonos a interrogar sobre los límites de la hospitalidad. Insistamos entonces, nos atrevamos o no como un intruso, el riesgo no nos pide permiso de entrada. No hay vida posible sin riesgo, sin arriesgar. Invisible o ruidoso, late al ritmo del deseo. Y allí, en un rapto, en el instante de la decisión, como dice Dupuy-Martel, el riesgo inaugura un tiempo otro, dibuja territorios inéditos, donde las fuerzas deseantes pueden dejar pulsar su fuerza. El riesgo entonces brinda materia de acontecimiento para aquel dispuesto a jugar. Un buzo se sumerge en aguas heladas, inquietas, vírgenes. Allí, en una entrada que una piedra brinda, hay un pulpo. Una y otra vez, día a día, buzo y pulpo se encuentran, sin cita, habitantes de mundos diferentes, heterólogos. Un día, un evento, con delicadeza, buzo y pulpo y buzo se tocan. La punta de un tentáculo, la punta de un dedo, se tocan, se besan, se descubren, se sienten. Ambos se dejan llevar por la aventura de estar vivos y sentir. Durante un año se dan cita, se abrazan, se tocan,
Nada. Durará lo que el encuentro dé a dar. Cada uno sabe del otro, sabiéndose tan radicalmente ajenos. Sam, un hermoso golden, por meses va al cementerio donde yace su amo. ¿O debemos decir su persona amada? Lisa y José juegan, se excitan, sus cuerpos vibran, engendran. Religiosos practicantes se obligan mutuamente a la unión conyugal, padeciendo igualmente el rechazo de una cofradía injuriada, intentando enmendar así lo que no puede enmendarse. Lisa relata: quería sentir el amor, pero no me salía. Leía novelas de amor y me comparaba con la protagonista, y no me salía. José me rechazaba, me obligaba a servirlo, me dejaba sola sabiendo que sufría. No le importaba. A más súplicas de ayuda, mayor su indiferencia. Con el bebé descubrí el amor, y con él me animé a lo que nunca me hubiera imaginado. Me fui, ya no me importaba nada. Quería existir, sentir alegría, vivir de otra manera. ¿Hay algo que impida afirmar que en cada uno de los ejemplos se trata de amor, de amores? En ese sentido, hablar de lo otro, no del otro, es posibilidad de infinitud, de ambigüedad, de no saber, como dice Spinoza, uno nunca sabe lo que puede un cuerpo. Cuerpo vibrátil, viviente, vamos siendo por efecto de fuerzas vitales en constante variación. Efectos que son afectos, experimentados sensorialmente. Todo encuentro con lo otro producirá intensidades. Como expresa Sueli Rolnik, temporalidades dispares juegan simultáneamente. Lo extraño y lo familiar se bordean, se desbordan, inconciliables en constante tensión. El amor es contingente, azaroso, nos secuestra de nosotros mismos, sacude la mismidad. En tanto evento, trabajando en permanente construcción, se realiza en su propia duración. Temporalidad que gesta, consume y reinventa, sin repetición alguna, en constante diferimiento, diferencia y con diferendas. La pasión toma, atrapa, secuestra, y solo cabe dejarse tomar. Es fuerza que sin intención alguna, pasivamente se deja mover. Pasión y pasivo tienen más en común de lo que uno supone. Cabe entonces interrogar: ¿hay amor sin pasión? La pasión suele tener mala prensa, pero es la caja de colores que pinta las palabras, los cuerpos. Con ella la composición deseante vibra, genera torbellinos imposibles de ignorar. La pasión no es posesión, pero sí entrega con todo el miedo al abandono. Desear intensidad sin riesgo es un imposible, y atreverse al amor alberga estos riesgos. Cualquier encuentro puede brindar amorosidad, invitar a amorosear. El territorio de la otredad es vasto, no se limita al humano. Territorios como la danza, la literatura, la naturaleza toda, los objetos cotidianos o singulares, los lugares. Una niña anhela un libro, día a día espera, va y viene, ilusión, desilusión, se tejen y destejen en la espera de lo prometido. Un día llega el libro, al fin está en sus manos. Me fui caminando muy despacio, apretando el libro contra el pecho. Tenía el pecho caliente y el corazón pensativo. A partir de allí, el regocijo de la alegría. Muchas veces simulaba que no lo tenía para sentir el sobresalto de tenerlo. Lo encontraba, lo abría por unos instantes. Creaba obstáculos para esa cosa clandestina que era la felicidad. Vivía en el aire. A veces me sentaba en la hamaca para balancearme con el libro abierto en el regazo, sin tocarlo, en un éxtasis purísimo. No era una niña con un libro, era una mujer con su amante. Es el cuento Felicidad clandestina de Clarice Lispector.
Pedro arrastra su peluche, amor infinito, insustituible en el hoy. ¿Pero solo está como objeto transicional? ¿O Pedro y peluche están en transición, yendo juntos hasta que la muerte de su amor los separe? Los espacios y lugares por donde pasamos también son territorios amorosos. A veces nos damos cuenta de inmediato. De nuevo un rapto, un momento. Lloré cuando entré a la Alhambra, quedé envuelta en una belleza innombrable. Solo lágrimas de belleza. Otras veces se trata de experiencias amasadas en el tiempo, rincones favoritos. En una misma ciudad pueden caber la ciudad de la infancia, de la adolescencia, la plaza donde se llevan los hijos, la ciudad de hoy. Los amores también son helados y no por ello dejan de ser amor. El amorosear no siempre es calentito, regocijante ni alegre. Los amores también gestan sus dosis de heridas, de soledad, su condición de irreparable. Dos amigas hablan, comparten recuerdos de viajes. Al detenerse a recordar la estancia de cada una en París, como no podía ser de otra manera, había más de un París. Una de ellas exclama, París no me gusta nada. La otra insiste, ay no, es tan hermosa, majestuosa, cosmopolita, tanto para ver, pasear, comer, disfrutar. Lo que pasa, responde la otra, es que en ese viaje Juan y yo nos matamos. La pasé horrible. Tal vez por eso. De repente entonces los rincones amados, los posibles por explorar, se vuelven horribles. Un desencuentro, una partida, una muerte los vuelven presencias insoportables o insufribles. Es una prueba de desamor, dice una paciente embarazada que se siente abandonada, desconsiderada por su pareja, quien le dice que no quiere volver a ser padre. Difícil penetrar allí donde no cabe una diferencia. Modo clausurante para alojar lo que se presenta. Y de vez en cuando es el evento de soltar, de dejar ir, la acción más amorosa. Conviven la alegría y la tristeza. Dejar la familia para aventurarse al riesgo del amor y atreverse a estar con lo no familiar. O como en la película Amor, donde George mata a su amada Anne, encarnados por Jean-Louis Trintignant y Emmanuel Riva, quien inmovilizada y postrada le expresa que así ya no desea vivir más. Cuando se expresa, hay amores que matan, ¿podemos pensar que el amor mata? ¿O si mata que no hay amor? Cuando la ley de hospitalidad incondicional deviene un código civil con reglas, derechos y obligaciones, es un espacio común que se constituye. Puede tratarse de familias, espacios colectivos, en fin, cualquier forma de relación posible. La cuestión es que lo común es una construcción a partir de la atención desde el dos. Allí es donde se le brinda hospitalidad al pensamiento, desde el devenir de un evento. Y analizar, ¿acaso no se trata también de alojar al pensamiento surgido desde un encuentro, tramado y vivido desde paciente y analista? Donde los cuerpos vibran, las palabras pueden callar y los silencios pueden decir. Donde se puede concebir, como bien dice Badiou, el surgimiento de una alteridad radical de uno mismo. Deleuze dice que en nuestros amores debemos ser como la orquídea y la avispa. La orquídea se ha dejado contagiar por la avispa, adoptando sus colores y sus formas. No porque la orquídea quiera ser avispa, sino porque ha incorporado el movimiento de la avispa de manera que constituya el modo de atraer a la avispa. A su vez, la avispa ha sido capturada por la orquídea, no porque la imita, sino porque se deja atrapar en su movimiento. El juego de lo otro y con lo otro, que es el juego del vivir, se da allí, cada cual le hace tope a cada uno. Se da allí donde cada cual hace tope a cada uno. Tope que no debe cercenar los flujos deseantes dispuestos a jugar, sino, como en el juego de los niños,
este se detendrá. Decir amores, pliegues y despliegues es expresar movimiento, relación y diferencia. Es experimentar el mundo, o tal vez debamos decir los mundos, desde el dos. No es una negociación aristotélica entre dos individuos. Es efecto de lo discontinuo, creación en interminable movimiento, efecto de la diferencia, y por ello será siempre inanticipable. Bueno, Vamos a pasar una imagen. Está silenciada, Carmen. Está silenciada, Carmen. Ahí está. Bueno, cuánta emoción, ¿no? Realmente maravilloso este final con este video. Bueno, ahora voy a presentar a nuestra invitada, que es la licenciada Raquel Bozzolo. Raquel es psicóloga clínica, egresada de la Universidad de La Plata, psicoanalista, analista institucional, ex titular de la Cátedra de Grupos en la carrera de Psicología de la Universidad de La Plata, con una vasta experiencia en el campo problemático de la subjetividad y las formaciones colectivas. Además de tener varias participaciones en distintas revistas, ha escrito en colaboración con otros varios libros como Efectos psicológicos en la represión política, Crisis del sujeto contemporáneo y El oficio de intervenir, políticas de subjetivación en grupos e instituciones. Raquel, te damos la palabra. Un poco difícil hablar después del video. Muy conmovedor, sí. Muy conmovedor. Y yo he tenido la experiencia de tener una madre que murió con varios años de Alzheimer. Así que ha sido algo hermoso de ver. Bueno, tengo que ponerme seria y conceptual y olvidarme de esta parte, porque si no, no voy a poder. La pregunta que me hacía, en primer lugar, para pensar qué decir, era si se podía pensar el amor, o simplemente es esta vibración. Hace años
un profesor de Mar del Plata me contó una anécdota. Me dijo, un colega le dice a otro, me invitaron a hablar de la bandera, del Día de la Bandera. Ah, le dice el otro, ¿y qué vas a decir de la bandera vos? Si nunca escribiste nada de eso. Ah, no, yo voy a hablar de lo que a mí me interesa. Después veo dónde pongo la bandera. Traigo la anécdota como parodia de lo que suele ocurrir cuando se genera la dificultad para explicar. Y entonces uno habla de lo que siempre habla, de lo que lo mueve. Aceptar para mí esta invitación se produjo por azar, y no tanto, ya que yo tenía mucho deseo de intercambiar con ustedes, hace mucho que no lo hago, y este ha sido un año de intercambiar con mucha gente, mucho leer, mucho pensar, muchos encuentros online, mucha incertidumbre de futuro. Hace poco me enteré del encuentro que realizó la escuela, que alguien me pasó, que estuvo bueno, qué sé yo, y me lamenté no haber estado. Entonces, aquí sí, en esta cita de hoy, hay encuentro. Y espero poder sumar una voz en un diálogo que seguramente ustedes tuvieron bastante tiempo por el excelente trabajo que leyeron. Esta mi voz viene trabajando en un plano de problematización que a mí me permite sumar alguna perspectiva o alguna acentuación, diría yo, en función de mi recorrido práctico clínico en el pensar este asunto del amar. Mi primera afirmación es que amar es una experiencia. Además, y esto es lo que me conecta con mis actuales intereses, nos hace ser otros, tal como dicen las chicas. Es decir, es una experiencia de subjetivación. Juan Carlos de Brasi fue inspirador de muchos de los que iniciamos el camino de pensar las formaciones colectivas, grupales, institucionales, hace muchos años. Decía que si el vocablo tema, ¿no? Es decir, el tema acá es el amor, si el vocablo tema iba con una H después de la T, ya no alude al contenido de un discurso, sino que alude a un problema de pensamiento, que como ya sabemos es el motor del acto de pensar, pero es un tipo de problema que no tiene solución, que son los que más nos atraen, a veces los que más amamos. Son los sacudones de la existencia los que nos exigen pensamiento. El amor también sacude y amenaza algo del sí mismo, pero al mismo tiempo puede ser ocasión de construir posibles, ya que dota de energía suplementaria para la imaginación y la construcción del lazo que se produce en el encuentro. En la ocasión que hoy nos convoca, la precarización, y no solo económica, de la existencia, la desigualdad, la hostilidad que satura las noticias en los medios, el maltrato vincular en muy diversas relaciones, la modulación de la existencia por imposición de una libertad de menú restringida, la opción por votar el mal menor, por ejemplo, a los mandatos del mercado mundial, y en este 2020, para colmos, la pandemia, el aislamiento, el confinamiento y la muerte como amenaza cotidiana, son esos los sacudones que nos vuelcan a pensar, que nos apremian para pensar. Todo esto, y mucho más que no sabemos si continuará el año que viene, configura lo que Giorgio Agamben enunció al principio de la pandemia y fue criticado por muchos, es la nuda vida y el miedo a perderla. No es algo, dice Agamben, que una a los hombres, sino que los ciega y los separa. Nuestras clínicas y nuestros cuerpos afectados dieron cuenta de eso este año. Creo que la afectación en nosotros ha sido muy fuerte. Al principio mirábamos las afectaciones en los pacientes y después empezamos a saber que nosotros estábamos muy conmovidos y que mucho de esto nos conmovía. Pareciera que el mundo se ha tornado menos tierno y menos erótico, afirmaba Bifo Berardi, menos amable con la caída de la antigua comunidad, del moderno contrato social, con el agotamiento de las instituciones que mediaban en los conflictos. ¿Será que nos cuesta reconocer amores en el modo de vida contemporánea? ¿Cómo es el amor en el neoliberalismo? ¿Cómo se expresa? Badiou comenta, justamente en el elogio del amor que las chicas citaron, que nuestra sociedad securitista promete amor sin riesgo.
cuestión que Laura y Ana trabajaron muy extensamente en el artículo. El riesgo hace de la vida una aventura. La búsqueda de la seguridad, así como el miedo que lleva a esa búsqueda de resguardo, impide la apuesta, el descubrimiento y la producción de otros posibles, individuales y colectivos. Y Félix Guattari dice que afirma que la paranoia es el rasgo central de la subjetividad capitalista. La desconfianza, la falta de fe en el mundo y su capacidad inmanente de creación conspiran contra el amor. Es imperioso entonces registrar las condiciones para otra forma de vida, como dice Diego Stuttgart, que se expresan en esa resistencia que algunas formaciones sintomáticas dicen. Por ejemplo, los malestares difusos, ese extrañamiento que nos aqueja a veces, también los ataques de pánico, pero también en unas vidas que a veces se sustraen de los imperativos del capital y hacen la suya. Incluso el movimiento feminista y las disidencias de género creo que apuntan a esa desobediencia a los mandatos del patriarcado e inauguran otras vidas más amorosas, de otros amores. Hemos nombrado el amor como tema, y este giro idiomático alude inevitablemente a una sustancia, porque él habla de el sustantivo que viene después. De la misma manera que se dice la vida, el inconsciente, la subjetividad. Sabemos que nos arruina lo que queremos decir, pero inevitablemente necesitamos del lenguaje. Retengamos esa dificultad del lenguaje, porque incide también a veces en la dificultad de pensar lo singular de esa experiencia. Si intento hablar de amor sin artículo que no denote género, ni numerosidad, ni universalidad, va a resultar forzado, como a veces hablar con la E. Y yo no tengo armas de poeta para poderlo decir, no las tengo. ¿Cómo hablar de el amor con los colegas? Allí ya es diferente. ¿Será menos esencialista decir un amor, unos amores, los amores? Mis colegas, Laura y Ana, encontraron un modo de hablar del amor muy conmovedor y a la vez produjeron significación y entendimiento de la idea que quieren transmitir. Ellas se expresan sensiblemente para poder afirmar la fuerza vital que el amor expresa y la diversidad de experiencias que lo encarnan. Esto último me interesa mucho. Si expandimos su acepción dejando caer la determinación de género, de número de participantes, de duración en el tiempo, todo eso aparece algo nuevo. También dejando de lado la forma de la especie, como dijeron ellas, con el nadador y el pulpo. Me ha interesado mucho qué une en las experiencias colectivas. ¿Qué une? ¿Une el dolor de las víctimas por los derechos humanos o une la fuerza vital de querer vivir de otra manera frente a la muerte? Y ahí me parece que hay algo del amor muy importante, ¿no? Mi experiencia en derechos humanos me sorprendió y me dejó perpleja cuando tuve que discutir con las madres de Plaza de Mayo que decían que no querían que los militares que habían hecho lo que habían hecho con sus hijos sufrieran lo mismo, que ellas no querían eso, que ellas lo que querían era castigo y que no vuelva a pasar. Digo porque creo que ahí hay un amor distinto y un amor colectivo. Es un amor del que hablaba Guevara también, que es el amor al enemigo que hace que uno lo cure aunque lo tenga prisionero, lo cuide aunque lo tenga prisionero. Hay una afinidad entre pensar y amar, porque según Cioran, que es un rumano que siempre piensa pesimista, terrible, pero es muy interesante lo que dice. Dice, pensar es perder pie. Y creo que desestabilizar algo que suponemos preexistía es idéntico en el pensar cuando nos conmueve y en el encuentro amoroso. En un popular programa de radio que yo escuchaba a la tarde cuando manejaba por la ciudad de Buenos Aires, cuando entrevistaban a alguien y le preguntaban si amaba a su pareja,
Y si el otro quería explicar por qué amaba, le decían, ¿y por qué la querés? Y entonces el otro empezaba a decir, bueno, porque es así, es así. Se mataban de risa, se burlaban y le decían, entonces no la querés, te pusiste a buscar explicaciones, no la tiene, ¿no? Creo que era una manera mediática, pero que tenía que ver con una sabiduría con respecto al tema. Nunca sabemos por qué queremos, porque lo explicamos, pero excede la palabra. Aunque Barthes haya escrito los fragmentos del discurso amoroso, pero es un poeta, ¿no? Y entonces hay otras armas para poder hablar de ello. Ahora, el problema es que al decir que algo no puede ser explicado, muchas veces suele anudarse a algo sagrado, divino, o se lo confina a una abstracción idealista. Sin embargo, la experiencia amorosa implica una materialidad, la de los cuerpos que vibran y se mueven, que se conmueven y experimentan afectos, tal como Rolnik nos insiste. Que sean o no reconocidos como amor dependerá solo de las convenciones del periodo histórico. Solo y nada más, que es bastante. Pero esas vibraciones y esos afectos producen una fuerza que, como dice el texto que leyeron, insiste y yo agrego, crea mundo. Los hombres no tenemos ambiente como los animales, pero sí creamos nuestros propios mundos, lo que permite que no sucumbamos al vacío de la no existencia. Suprimir esa capacidad creadora de los hombres suprimiría justamente la posibilidad de poder seguir existiendo. Qué fácil se nos presentaba el mundo cuando, desde una lógica conjuntista identitaria, pretendíamos que era estable, sólido, ¿no? Sólida su identidad, cuando usábamos el vocablo particular para hablar de algo que queríamos decir que era singular. Hoy ya encontramos la palabra adecuada, porque lo personal o lo particular era parte de un universal que tenía una identidad, que era el hombre, la humanidad. Hoy sabemos que tenemos que estar mucho más atentos a cuestiones del mundo de lo humano, pero también en relación con el mundo de lo vivo, y no solo con el mundo de lo humano como si fuera jerárquicamente superior. Como suele ocurrir, nos pasaron cosas después de haber pensado muchos años de una manera. Se movió el mundo, el temblor de la tierra nos exigió nuevas figuras para pensar los diversos mundos, ya no el mundo, que revelaron no solo que había ese mundo, sino que había muchos más en simultaneidad, que no nos eran posibles de conocer con nuestra propia lógica. Y la cuestión vital era producir mundos. Recién entonces registramos con ayuda de otros pensadores que nos brindaron las figuras y las lógicas para pensar. Yo creo que aprendimos que la multiplicidad no estaba en ser muchos, lo digo para los que trabajamos con grupos grandes, con colectivos, ¿no? Con instituciones. No pasaba por ser muchos, sino que estaba en nuestra mirada de lo humano y de lo viviente, que había sido enmascarada y por lo tanto teníamos una representación molar de un uno que era la representación de eso. El uno de la identidad individual, que muchas veces es calificado como singular, se componía solamente con una homogeneización de todo lo diverso que componía allí. La presencia de lo metaestable, nuevos descubrimientos que nos trajo Simone Daum, en aquellos individuos que suponíamos adultos y ya consolidados en su identidad, y en cualquier individuación de la naturaleza nos abre a unos posibles devenires. Empezamos a ver que cada existente del mundo tenía moléculas y que era muy importante para ver el tipo de composición que se producía, que fuera un análisis más molecular y menos molar. Que nada estaba terminado y que nunca se terminaría de individuar mientras hubiera vida en él. Y entonces, desde esa nueva mirada de lo viviente, el amor se hizo más extenso de lo que era y hoy me resulta indiscernible con la amistad. Creo que la amistad es una forma de la relación amorosa,
que aunque se ve atravesada por diversas pasiones y avatares situacionales, como la experiencia amorosa, puede ser definida como la producción de un clima, de un mundo nuevo, donde los participantes se constituyen en agentes de producción de un uso común de esa experiencia. El término agentes que estoy usando sale de la idea de que estos participantes en la experiencia amorosa, ya sean 10, 20, miles, millones, constituyen un agenciamiento que produce ese espacio, esa zona, ese mundo común entre nosotros, que siempre mantiene la heterogeneidad de sus términos. Por eso ha trocado la idea de pueblo en multitud, porque la multitud tiene una heterogeneidad entre los términos que la componen muy fuerte y por lo tanto tendencia a la dispersión. Ya no es la unidad que tenía antes. La amistad política, dice Diego Stuttgart, es la experiencia de la producción de una utilidad común, el amigo con el que se tiene utilidad común de ese mundo que se creó. Spinoza le llama experiencia de la sinceridad a la amistad. Creo que hoy la experiencia de lo común, como busca de utilidad común, no del amigo personal, sino la amistad que produce afectividad, produce algo que no es neoliberal, produce un afecto que une ya no desde la competencia, la ganancia, la pugna por el proyecto personal, la autoempresa. Abordar desde una perspectiva histórico-política al amor es un poco novedad y un poco molesto para muchos, pero yo creo que la calificación de sagrado que tuvo, de intocable, de eterno, de exclusivo, de excluyente, era también una política de subjetivación. Y hoy sabemos que es mucho más posible el amor si lo poseemos de esas características. Y podemos trabajarlo en la tierra, en cómo se nos da, y no tanto desde los ideales, valores que nos regían. En la imprevisibilidad que tenemos hoy, la sustancia, lo sustancial del sustantivo, el amor ya no ofrece figura de pensamiento, más que como un sostén defensivo frente a lo conmovedor e inevitable que es el devenir del mundo, la constante mutación. Entonces podemos afirmar que la experiencia amorosa es contingente, es producida y productora de sus participantes. Allí, en esa idea de producido y productor, a mí me ayuda mucho una idea de Ignacio Leucovitz, que muchos de nosotros queremos, además de extrañarlo, que cuando hablaba de situación, hablaba de justamente que la situación no era algo exterior a los que la habitaban, era algo que se producía con el hacer de los habitantes, se armaba la situación. Y además producía a sus habitantes. Por lo tanto es productor y producto. Me parece que la idea de situación sigue siendo muy importante para pensar también el amor, también la experiencia amorosa. Creo que voy a terminar acá. Les voy a leer una última frasecita, porque tiene que ver con la anécdota que conté al principio, que es medio cínica, la manera de decir de voy a estar ahí, pero la verdad voy a decir lo de siempre. Ahora, cuando termino con lo de situación y cuando digo la experiencia amorosa, entonces sí empiezo a entender por qué dije la anécdota de la bandera. Y entiendo por qué acepté yo hablar de algo que excedía las palabras. Porque si incluye la experiencia amorosa, o también la experimentación amorosa, el juego amoroso, en las diversas políticas de subjetivación, ese es el tema con H que me interpela hace muchos años. Muchas gracias, Raquel. Excelente exposición, como siempre. Bueno, hay muchos agradecimientos y también muchos buenos recuerdos respecto de José y frente al homenaje. Hay mucha conmoción amorosa y afectiva en honor al tema.
No sé si ustedes quieren hablar entre ustedes, entre las tres panelistas, hacerse algún comentario de lo que leyeron. Si no, directamente paso un poco a las preguntas y a los agradecimientos de todos nuestros colegas. Eso díganme ustedes cómo quieren seguir. Si hay alguna cosa que quieran hablar entre ustedes para decirnos, y si no, vamos directamente a las preguntas. Tal vez las preguntas activen algo, ¿no? Okay. ¿Qué dicen ustedes? Yo estoy de acuerdo, Ana. Ok. Yo también. Bueno, como les dije, hay muchos agradecimientos, mucho conmovido por el tema de José y el recuerdo traído de él. Mónica Fabeluques dice: buen día a todos, como todos los miércoles les damos la bienvenida a nuestra última reunión científica de este 2020. Nos despedimos hasta el primer miércoles de abril del 2021. Pueden dejar sus mails. Bueno, a José le daría mucho gusto sus palabras. Seguimos con los agradecimientos. Marta de Justi dice: gracias Carmen, muy emocionante recordar a José, compañero, actor y amigo del colectivo teatral de la PPG. Hermosas palabras. Dice Mariana Atan, hace un comentario muy interesante: miedando, hermosas palabras. Digo, para que las que escribieron esto vayan tomando nota. Dice Abel Zanotto: una trama generalmente trágica entre amores y política. Hamlet, sin ir más lejos, por no mencionar a Romeo y Julieta. Y ahí se arma un pequeño contrapunto entre ambos, entre Mariana Atan y Abel. Mariana dice: el amor a cada instante se reinventa, amorosando. No se puede generalizar con tragedias, Abel. Y él contesta: no generalizo, simplemente nombro una de las variantes del amor, o de lo denominado amor. ¿Tragedia quizá?, pregunta Mariana. Marta de Justi: claro, Abel, la tragedia nos muestra la mixtura del amor con el odio y la traición. Alejandra Martínez dice: hoy mi universo se trastocó. Me han conmovido. Agradezco por ello, Laura y Ana queridas, y a la gente del área y de la escuela. Mi recuerdo para nuestro compañero José. Gracias. Marta de Justi hace el comentario: lo hostil y el huésped. Dice Mariana Atan: los que aman, odian. Disculpen algunas. Dice Alicia. Bueno, no, Alicia le está contestando a alguien que no sabía quién era José. Estela Manucci dice: muy grato escucharte, Laura, muchas gracias. Adriana Cabuli felicita por el buen trabajo, muy amoroso. Dice Marcelo Manuel Podestá: felicito a quienes diagraman estos encuentros. Los últimos del año son el odio, anoche maravilloso, y hoy terminamos con el amor. Chapeau, gracias. Beatriz Rodríguez dice: pasión es padecimiento. ¿Puede ser entonces sinónimo de amor? Pregunta para las panelistas. Carmen. Sí, ¿quieren que paremos aquí? Me parece que sí, pero además Okay. tenemos por ahí más lo que son preguntas, ¿no te parece? Lo que pasa es que hay tanto aquí mezclado que es difícil, y además hay tanto agradecimiento que da pena también no leerlo. Entonces quedamos en pasiones, padecimiento, puede ser entonces sinónimo de amor. Y dice: pasión tiene muchos significados. A ver, paremos. Ok, paramos acá. Porque me parece que
podemos arrancar un poco con esto. O sea, cuando con Ana empezamos a darle vuelta a qué queríamos exponer, qué queríamos decir, en donde la introducción del texto que armamos daba bastante cuenta, porque un poco también tomando las primeras palabras de Raquel, ¿no? ¿Qué se puede pensar? O cómo pensar al amor, ¿no? Le dábamos bastante vueltas. Cuando incluimos la cuestión de la pasión, imaginamos que eso podía producir ruido, porque nuestra idea de pasión, lo que estamos planteando con Ana, va en otra línea. O sea, nosotras lo que estamos planteando es que en esa idea de la fuerza de la pasión, entrelazada, inseparable de ese sustrato que también ancla en lo pasivo, ¿no? O sea, donde no queda otra que dejarse tomar, que dejarse llevar, ¿no? Que uno se deja secuestrar, porque no cabe otra posibilidad. Y eso se produce desde el encuentro. Es el efecto de un encuentro. No es lo mismo que plantearlo en una direccionalidad, ¿no? De un sujeto a un objeto, a un otro investido. Es una producción, es una otra manera de pensar la pasión. Forma parte de la fuerza vital del cuerpo vibrátil. Por eso en el texto lo planteábamos con Ana como que es la paleta de colores, da los matices, ¿no? De esa vibración. No lo estamos planteando en términos de la pasión como Pierre Aulagné o la pasión trágica como surgió en algo de los chats recién. No sé, Ana, si vos querés agregar más sobre... Eso es lo que habíamos pensado, es decir, enfocarlo desde la producción, desde la diferencia, y también con esta forma de una lógica de pensamiento más rizomática, o sea, que circula por su propia fuerza, por lo que va produciendo. Y bueno, y que en todo caso, si tenemos que empezar a pensar la pasión en otro sentido, como lo trágico, ahí yo diría que es cuando ese circular, digamos, tiene un tope que no lo permite como desviar hacia seguir circulando, sino que de alguna manera lo cristaliza e irrumpe con una violencia y tal vez con una tragedia, como decían, que no es lo que nosotros estábamos planteando como algo necesario para la producción del amor. No sé si está claro. Quería agregar que hay una pregunta de Alicia para Ana. Dice, algo más sobre pasión y amor. Pienso que en las tragedias y la religión, la pasión, al decir de estos géneros, son sangrientas y su etimología trae la esencia de pasividad. ¿Será que el amor protege atemperadamente y permite la creatividad? Y hay una pregunta muy interesante también de Alicia para Raquel, que dice, qué buena pregunta, ¿cómo es el amor en el neoliberalismo? A ver, volvemos a eso. Dale. No sé si te entiendo bien, Alicia. Cuando nos referíamos a lo religioso, creo que tiene más que ver con una concepción identitaria, con una concepción casi de fijeza, porque tiene que ver con la concepción de para toda la vida. Y que
esa misma fijeza y ese estar atrapado en para toda la vida va generando en sí misma la irrupción de cosas contrarias. Es decir, en el caso de esta paciente que apareció como viñeta, digamos, ese mandato era tan fuerte de tener que estar sojuzgado al hombre y al Dios hombre, además, que no le permitía otra cosa que buscar la manera de escapar. Lo pudo encontrar a partir del lazo amoroso con su bebé, que le dio la fuerza, que le generó la posibilidad de salir. Yo creo que las iglesias tienen mandatos muy fuertes que producen un estancamiento. Yo no sé si siempre es amor. Habría que cuestionar si eso es amor. No desde la forma en que nosotros lo hemos abordado, que tiene que ver con esa producción continua. Eso. Raquel, ¿querés decir algo? Yo creo que Ana estaba poniendo en las iglesias, creo que obviamente es una de las instituciones que produce eso y además digamos, ha sido una de las instituciones estudiadas ya por el psicoanálisis, etc. Yo creo que hoy lo más complicado es que, primero, la idea de eternidades en los sentimientos tenía que ver con una idea también científica de la estabilidad de lo físico. Y por lo tanto, nosotros hemos tenido metralla por el lado ateo, decían mis hijos cuando eran chicos, el lado ateo. Como diciendo que es una religión también, están los ateos y están los católicos, están los judíos. Yo tengo la impresión de que la estabilidad y la idea de que los sentimientos o todo aquello que tuvo explicación psíquica, digamos, no tomó en cuenta la producción en el encuentro, la producción en el sentido fabril, es decir, de algo que se hace, pero que no tiene duración. Puede durar o no durar. Puede volver a producirse o no volver a producirse. Y me parece que el amor es así. Es como la felicidad. Hay momentos, no momentos, hay momentos amorosos, hay producción de amor, pero la producción no es continua, ¿no? Es intermitente, es a veces intensísima y dura más, pasa a ser más tierna, pasa a ser más pasional. La pasión es una condición que tiene mucho que ver con el cuerpo y es una condición que obviamente del cual nos arrastra, pasa por, tal como las chicas plantean cuando hablan de la pasión, me parece que esa manera de pensar la pasión, pero yo no creo que genere lo contrario. A mí no me parece que quien ama odia. Creo que eso no es una naturaleza. Eso es una estrategia de poder. Y me parece que es el elemento que falta para analizar cuando las formaciones colectivas generan odio, ¿no? Y yo traje además el ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo porque no lo tenía escrito y me asaltó en el momento que lo estaba hablando, en el sentido de que para mí lo más lógico era que ellas pidieran casi que hubiera justiciamiento de quienes habían hecho lo que hacían. Entonces, de los militares asesinos, pero resulta que cuando empiezo a escuchar y me dicen cada una, no, para nada eso es lo que queremos, yo empecé a darme cuenta que había otra manera. Después me puse a buscar en la filosofía política y empecé a encontrar quienes tienen una idea donde no están pensando en la muerte del enemigo, sino que la muerte del enemigo es parte de la lucha y de la pugna pasado a un nivel en que es la lucha por la propia vida y lleva entonces a matar en defensa. Es otra cuestión. A mí me da la impresión de que no es que el que ama odia. Primero, el amor es, pero no es un continuum. Por lo tanto, una persona que ama pasa violentamente, puede pasar a otro lado. Y lo toma una pasión o lo toma un sentimiento intenso de que el otro desaparezca, no esté más, por eso mata. No es por sadismo, digamos, no es por una perversión de su propio goce, sino que además necesita que no exista más el otro. Yo tengo la impresión de que ahí hay como un temor a lo pasional, y hay pasiones alegres que crean potencia, y hay pasiones tristes. Las pasiones a veces son maravillosas de dejarse llevar, como bailando dentro de un pogo, o de una fiesta
muy intensa de salsa, no sé. A mí me parece que eso es una pasión que toma el cuerpo. Y no tiene nada de terrible, mientras sea alegre, aumente su potencia. Eso. Gracias, Raquel. Laura. Yo creo que en algunas de las concepciones sobre las que vamos hablando, creo que tenemos algunas diferencias. Bien. A ver, cuando uno habla del tema del amor en las religiones tienen un sustrato identitario que apunta a la trascendencia. La trascendencia es la idea de lo uno. Lo que estamos planteando con Ana es una producción desde el medio, o sea, es una producción desde la diferencia, donde no existe lo uno, donde eso que se produce desde el dos, con todo lo inanticipable, incierto, ¿no? Y las mutuas afectaciones que eso va a producir. Desde esas ideas me parece que podemos poner a consideración, me parece que podemos generar un diálogo muy fértil acerca de cómo operan las condiciones de producción de subjetividad y cómo juegan las relaciones de poder, digamos, ¿no? Me parece que es diferente las relaciones de poder pensadas en términos de la lógica del uno, que las tensiones inherentes a cualquier producción de aquellos que componen o habitan la situación colectiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con Ana lo que tratamos de destacar, de resaltar, es esta idea de la diferencia, entendiendo, por ahí tendríamos que ampliar un poco más lo que queremos decir con esto. O sea, la diferencia no es meramente que el otro es diferente. O sea, en la idea del semejante, como lo aprendimos clásicamente, uno tenía ahí una idea de diferencia. O sea, estamos acá y cada uno de nosotros podemos decir, bueno, cada uno es cada uno, cada quien es cada quien. Ahora, la idea de la diferencia, en el sentido de lo que estamos tratando de plantear, es primero la idea de la imposibilidad de lo cognoscible, o sea, la ajenidad radical que el otro constantemente va a tener y que uno mismo también tiene, o sea, porque estamos en movimiento permanentemente y no hay punto de llegada. Ahí donde pensamos que llegamos, ya hay otra cosa. Y además incluye la idea de las diferencias en el sentido de el diferendo, o sea, y el trabajo que nos implica qué vamos a hacer con eso. Yo creo, tomando algo de lo que decía Raquel recién, que el mayor desafío que tenemos en el presente es cómo alojar las diferencias y el trabajo de las diferencias. Creo que eso es una amenaza a amorosear, digamos. No la idea de la perduración, sino de cómo podemos ser generosamente disponibles a alojar lo que se presente con lo que se presente, ¿no? En ese sentido, yo me acuerdo que tenía una vez una discusión con alguien con respecto al tema de la tolerancia. A mí no me gusta eso, porque cuando yo digo yo tolero, es como, bueno, si yo pienso distinto que vos, pero voy a tolerar que vos pienses tal cosa. No, la diferencia es
yo lo acojo al otro con todo lo que tiene, con lo que me gusta y lo que no me gusta. No lo recorto. Bueno, Porque esa diferencia que vos decís, bueno, es como lo que dice Derrida respecto a si uno aloja, recibiendo al otro como un invitado, donde uno sigue teniendo el poder, o si lo recibe como alguien que viene y realmente es un extranjero que uno no conoce y no sabe lo que va a ocurrir. Ahora, en eso que vos estabas diciendo, Laura, lo difícil es cómo generar un espacio común, pero además que ese espacio común en sí mismo conserve las diferencias, conserve esa cosa de movimiento y de que uno siempre cuando cree que ya hay otra cosa y ya está siempre diferido, las emociones o las construcciones o como querramos llamarlo, ¿no? Claro, por eso me parece que hablar del neoliberalismo es hablar de las condiciones contemporáneas de producción de subjetividad en la que nadie queda fuera de eso. Digamos, la subjetividad, justamente porque ya no existe el uno, creo que tenemos diferencias en dónde nos apoyamos. Ustedes se apoyan más en Derrida y en Badiou, y yo me apoyo más en Deleuze, Guattari. Hay pequeñas diferencias que tienen que ver con estrategias justamente de cómo se organiza eso común, de qué manera juegan las afecciones, de qué manera juegan una serie de cuestiones, y me da la impresión de que hay un lecho común que tiene que ver con lo no trascendente, con justamente la posibilidad de la multiplicidad heterogénea produciendo eso común, que está diciendo ahora Ana. Pero me parece que cuando uno lo lleva a una situación concreta como es nuestra actual configuración de poder en la sociedad, las prácticas neoliberales llevan a que todos tengamos que calcular el futuro, calcular qué hacemos, si invitamos a fulano o no lo invitamos, si nos juntamos con sultano para discutir o preferiblemente con otro. Todo eso es cálculo, y el cálculo hace a una subjetividad que está planeando la manera de controlar ciertos riesgos. Por eso es subjetividad paranoica en general, en el sentido de que está muy atemorizada por los riesgos, como Badiou mismo afirma, ¿no? Los riesgos se tienen que conjurar con los seguros, o con los seguros de salud, los seguros de accidente, los cartelitos de piso mojado en las calles de Estados Unidos. Digamos, el temor a que haya un colapso debido a que se corrió un riesgo. Entonces no se corren riesgos o uno paga un seguro. Ese tipo de vida es una vida que conspira contra la creación de lo común. Esto es lo que es importante. Todos lo tenemos, ¿eh? Yo no creo que haya nadie que no lo tenga, porque no es un problema de personas, porque no es un problema que cada persona tenga una subjetividad. Hay múltiples subjetividades, múltiples momentos, así como hay múltiples momentos en el amor que no son tan alegres y que son más tensos. Entonces, me parece que ahí la multiplicidad cobra fuerza. Entonces, yo estoy de acuerdo con la base común que tenemos teórica, y también tengo mis diferencias con respecto a cómo pienso, por ejemplo, la múltiple subjetividad que alojamos en estos cuerpos. Digamos. Gracias, Raquel. Una vueltita de preguntas más. Dice Graciela Makotinsky. Muy interesante, Raquel. Las madres de Plaza de Mayo priorizan el trabajo de simbolización como fuerte forma de diferenciación al odio. Prima el amor a sus hijos e hijas. Dice luego Norberto, para los panelistas, si se pueden explayar sobre el amor como acto micropolítico, según Badiou, si tiene relación, por ejemplo, con la desobediencia que Raquel plantea respecto del amor en las disidencias sexuales. Luego hay una más, déjenme un segundito que la encuentre, acá está. Marta de Justipre dice, excelente Raquel, ¿podrías explicar tu idea, pregunta acerca de cómo es el amor en los colectivos? ¿Incluye la multitud?
Gloria Badi dice, ¿cómo seguir pensando el movimiento a pesar de la limitación del lenguaje? Carmen, ¿por qué no parás un poquito ahí? Porque tenemos Sí, quería ver si había una más nomás, pero no. Dale. Suficiente. Voy a contestar. Son interesantes y dan para Sí, pensar. claro. Pensaba en esa pregunta que alguien formuló sobre el tema de Badiou. Badiou, cuando plantea la cuestión de la micropolítica, es porque Badiou lo que está pensando es que, como no puede dejar de pensar el amor como una producción a partir del dos, o sea, desde la diferencia, y eso implica en ese movimiento, en esa operación, el cuidado, el interés, el reconocimiento de ese otro como otro, eso en sí mismo es el nacimiento de la micropolítica, o sea, porque es el nacimiento de la producción de lo común, del cuidado mínimo y elemental de la existencia del otro. No en todo lo que plantea Badiou, digamos, yo acuerdo respecto de lo que dice, ¿no? Respecto de ese punto hace esa referencia. ¿Te puedo agregar algo, Laura? Porque me parece interesante agregarlo a esto que estás diciendo. Badiou hace ese planteo, pero además hace un planteo inicial que comparte con Deleuze, y creo que viene desde Foucault, además del asunto, aunque tengan muchas rencillas entre ellos, que tiene que ver con la representación. Digamos, la micropolítica es la posibilidad de trabajar la incidencia al nivel del mundo sensible, del mundo también que está fuera de representación. La política es la política de la representación. Tenemos la idea de la elección de representantes y depositamos en ellos algo. Y Badiou es uno de los justamente más políticos entre los filósofos que ha tenido mucha actividad política, justamente trabajando en lugares donde se abrieran dispositivos de producción de lo común que no sean en representación, siguiendo la escuela de Castoriadis, en parte de todo lo que fue el colectivo antisoviético, es decir, que hizo la crítica a la Unión Soviética y a lo que se llamó países del este, socialistas, etc. Entonces, allí hubo un movimiento europeo que fundó la idea de que existen otras formas de política. El problema es que el neoliberalismo sabe bien de la micropolítica. La micropolítica no es la buena política, es la política que actúa a nivel del mundo sensible, de la producción de subjetividad a través de la manipulación del deseo. Por eso a nosotros, psicoanalistas, nos tiene preocupado el asunto, porque es la manipulación de aquello que creíamos que era mucho más puro y creativo, y era lo que apostábamos, pero resulta que producen deseo, con su publicidad, con su canto a la felicidad, con su religión de la felicidad, y entonces producen deseo. Eso significa que nos manipulan desde su uso de la micropolítica. El ecuatoriano que aconsejaba a Macri era un experto en eso. Entonces, me parece muy interesante ver que en la política de representación, como elegir presidentes, tenemos también ejercicio de esa micropolítica, que es, yo creo que sí, que la salida es la micropolítica para muchas cosas, pero es recuperar la sensibilidad y la resistencia al mundo de la ganancia y del dinero como único valor, para reivindicar otros valores, digamos, otras cosas que valen y que no se le da valor económico. Había una pregunta respecto a la cuestión de lo que preguntó Gloria del lenguaje. A ver, el tema del
como yo lo entiendo, el tema del lenguaje creo que siempre tiene sus limitaciones. Y me parece que uno tiene que también proponerse limitaciones respecto a lo que considera que le va a poder ser posible plantear o no respecto de algo. Con Ana nos encontrábamos con la cuestión de, bueno, ¿cómo hablar? ¿Qué hacemos si nombramos la palabra amor, pero estamos haciendo una invitación a desustantivarlo, ¿no? Entonces, nos encontrábamos a lo largo del texto, para expresar nuestras ideas, que era muy difícil no nombrar amor. De la misma manera que nos pasaba para decir amar, y que no quede resaltado la idea de lo que queremos señalar con amor, y ahí surgió amorosear o amorosiendo. Porque cuando usamos la palabra amor en el texto, no queremos, o por lo menos intentamos no usarlo como un sustantivo. Estamos intentando recortar alguna singularidad, que no es lo mismo, que es eso a lo que se refirió Raquel antes, cuando decía que durante mucho tiempo teníamos mucho problema para recortar la idea de multiplicidad, la idea de mundos, ¿no? La idea de singularidad. Entonces hablábamos de personal, hablábamos de particular, bien dijo Raquel. La idea que tenemos es que usamos el término, pero queremos destacar, resaltar que es una singularidad. No es un sustantivo que define un universal que se llama amor, y que en realidad de lo que se trata es señalar el movimiento, la acción de amar, pero con la idea de amorosear, amorosiendo, queda mucho más claro esta idea del movimiento y del devenir, en donde unos y otros que van construyendo, porque ese es el otro punto, el amor es una construcción, está en constante movimiento, se van transformando y van transformando la producción del amor que se va produciendo, ¿sí? Y de alguna manera la eternidad está en cada uno de esos movimientos. Es su propia duración, no como esa otra idea de que tenía que durar de una vez y para siempre. Esa es otra idea, es otra noción. Como la fijeza que el lenguaje puede dar cuando dicen te amo para siempre, ¿no? Esa es la forma también que el lenguaje fija algo que no se puede fijar. Sí, te dejo. Hay dos preguntas más que dejaría abiertas. Una es de Mónica Fabeluques, que dice, ¿podrían retomar las ideas del título Pliegues y despliegues del amor? Y Norberto plantea, entiendo la idea de las madres que su pedido es por justicia, donde se diferencian de la venganza, del diente por diente. Piden justicia en tanto efecto del derecho, que es lo que no tuvieron sus hijos. Y a Gloria agrega, qué bueno que incluyeron el tema del poder, que estaba ausente. Me parece que por ahora son esas las preguntas que dejo para ustedes. Si alguien quiere contestar esto, lo... Voy a decir un comentario chiquito que probablemente nos complejice algo del tema. No sé si algunos tienen presente cuando se hizo el juicio
en Israel a Eichmann, que había estado Hannah Arendt, y que a Hannah Arendt le trajo mucho problema, especialmente con la colectividad judía en Estados Unidos, cuando ella planteaba que era un personaje gris, digamos, ¿no? No era ese diablo tan espantoso que uno podía pensar con las atrocidades que había producido. Y lo quiero cruzar con un documental de sobrevivientes de la Shoah, en donde había una mujer que planteaba una posición que la había diferenciado de otros sobrevivientes del Holocausto, porque ella me hizo acordar por lo que Raquel estaba planteando sobre el tema de las madres y el tema de la justicia, porque esta persona lo que planteaba era que en determinado momento, además de la acción de la justicia, había pasado a sentir la necesidad de que tenía que perdonar. Y la gente, los demás sobrevivientes, le planteaban que eso era imposible, ¿no? ¿Cómo se podía perdonar esa historia, esa experiencia y el horror innombrable, ¿no? Donde no hay palabras para eso? Y decía que porque tenía que romper con la lógica identitaria que eso la dejaba puesta, la lógica de víctima-victimario, que para ella hablaba de un modo singular, podemos pensarlo, esa situación no le sumaba, digamos, le producía un obstáculo. Y me parece que poder interrogar esto, si lo traemos para este campo de cómo pensar el movimiento del amor, preguntarnos, bueno, ¿cómo son los límites? ¿Qué podemos interpelar, ¿no? Cuando interpelamos la lógica binaria, ¿no es cierto? Esta idea del dos. Esta persona traía algo que es muy complejo de pensar, porque la producción de eso claramente había tenido existencia porque no había habido una lógica del dos, ¿no? Bajo la noción de raza o de recorte identitario se puede eliminar, ¿no es cierto?, a comunidades o pueblos enteros, pero paro acá. Me parece, no sé si estamos ya en el final, ¿no? No, todavía hay unos minutos más. No, creo que, por ejemplo, Hannah Arendt lo que hace con el juicio de Eichmann es algo muy interesante para mí, porque lo que plantea es que el mal no está en los monstruos. No es necesario transformar en monstruo a un hombre para que actúe mal. Es decir, que haga algo contra la humanidad o contra el valor supremo de una sociedad o contra la vida. Entonces, y eso hace que ella tenga una ruptura con los sobrevivientes de la Shoah, que reivindicaban lógicamente que esto era un monstruo, porque un hombre no podía llegar a hacer eso. Entonces, hoy me parece que cada vez más tenemos la evidencia yo estoy muy de acuerdo con Hannah Arendt en el sentido de que tenemos la evidencia de que gente que jamás pensaríamos que llega a hacer las cosas que han llegado a hacer, digamos, múltiples personas, no necesitamos que sean los militares asesinos, sino los femicidas, las maneras muy evidentes de destrucción de la vida. A mí me da la impresión de que indagar en eso y trabajar como está haciendo Segato, como están haciendo muchas feministas, alrededor de cómo se constituye una subjetividad capaz de eso, digamos, de eliminar sus propios hijos porque eliminan a la mujer, ¿no? Ese tipo de cuestiones me parece que es una tarea que sí nos compete incluso como psicoanalistas, ¿no? Es decir, que es pensar cómo se constituye eso. ¿Y qué es eso? ¿Es monstruoso o es una potencia de lo humano transformarse en eso? Que hay que, en todo caso, ver de qué manera creamos las instituciones
que puedan generar condiciones distintas para que no surja esa modalidad. Yo creo que eso es muy, muy importante. No sé si el problema es el perdón, pero sí, porque la justicia está claro que no resuelve todo. Primero, la justicia, estoy hablando del orden jurídico de las naciones, no la justicia divina, ¿no? Ni tampoco la justicia como apelativo de queremos que haya justicia. Ahí se entiende, pero el problema es cómo se construye, que se repare el daño que se produjo. ¿Se logra con el castigo a los culpables? Yo he gritado años en la Plaza de Mayo, castigo a los culpables, pero lo tengo hoy como un tema en interrogación, porque quiero que estén culpables, pero no creo que se logre lo que queremos lograr con eso solo. Y ahí hay un tema muy nuevo para mí, pero es, bueno, pareciera que se necesitan otras cosas, que son creaciones humanas que deberían poder generar grados de justicia en la forma de vivir, en la producción de subjetividad. Ya nos metimos en cosas muy personales todos. Ya estamos casi sobre la hora, por lo tanto solamente voy a dejar 2 preguntas más. Dice Marta de Justi, Foucault ubica que la resistencia del deseo reside en su opacidad. Por eso no es totalmente aprehensible y lo que resiste en la manipulación de los cuerpos. Norberto dice, la manipulación no es tanto por la vía del deseo, que es indomable, sino por la vía del amor. Y creo que acá cerramos ya todas las preguntas o lo que quieran ustedes contestar, está abierto para ustedes. Me quedo pensando en las preguntas, en lo que me producen. Me trae el recuerdo de la otra mesa en la que habíamos estado Raquel y yo, que era una mesa sobre la discusión de subjetividad social, en donde yo lo que planteaba era, en lugar de pensar en subjetividad social, yo tomaba, como lo plantea Sueli Rolnik, la idea de producción social de subjetividad. Cuando uno invierte eso, en lugar de que lo social sea un adjetivo de subjetividad, queda claro que no cabe otra cosa, no puede existir ninguna producción fuera de una relación, tal como plantean Deleuze y Guattari en Rizoma. Y me parece que en ese sentido puedo intentar arrimar algo a lo que pregunta Norberto, en donde, no sé, me sale un poco burdamente, que es, bueno, ¿cómo separa uno los ingredientes del guiso, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo separa uno aquello que produce esta idea del cuerpo vibrátil, ¿no? La fuerza vital, el deseo, ¿cómo separarlos? O sea, creo que durante mucho tiempo funcionábamos con teorías que nos ordenaban cierto pensamiento, ¿no? Me parece que ahora nos atrevemos a interpelar mucho de esas teorías, igual que como el texto que proponemos con Ana, haciendo, ¿no? Y en esa producción vamos pudiendo pensar, sabiendo que el pensar va a estar en movimiento, ¿no? Como decía Raquel recién cuando hablaba de lo que hizo durante mucho tiempo y cómo hoy se lo pregunta, ¿no? Se lo interroga de otras maneras. No sé. Deseo y amor siempre van juntos, de alguna manera. A mí me resulta muy,
muy difícil poder separarlos. Me parece que se cayó Raquel. No la estoy viendo, por eso estaba por preguntar también dónde está. Norberto, socorro. La estoy buscando, no está en No. la A sala, ver, sí, es probable que se haya caído. Si te se parece... cortó, me acaba de decir. ¿Y por qué no la llamás por teléfono o la llamo yo por teléfono? Y si quiere Llama a la voz, que dale. la llamo yo y vemos que dé unas palabras finales así. A ver, Raquel, un segundito. Vamos, Raquel, vos solo. Ahí. Mientras la llamás a Raquel, voy a hacer una pequeña cosa que se me pasó y me lo está pidiendo Alicia. Al principio pregunté a Laura si Billy Elliot cuando baila está en el entre, es decir, en una zona intermedia, donde se suspende por un momento su angustia y puede crear y disfrutar. Muchas gracias. Perdona, Alicia, que se me pasó. A ver, ¿cómo lo pienso yo? Ana después puede sumarse. Sí. Espérame un segundito, no cortes. Ahí te volvió. Bueno. No. Ahí Raquel va a volver a entrar, ¿sí? Bueno. Vale. Buenísimo. Lo que decía es, yo no puedo pensar más como que baila para erradicar la angustia, digamos así. No, me parece que es diferente si uno se formula la idea desde por qué baila, ¿no? Como Billy Elliot mismo responde, ¿qué le pasa cuando baila? O sea, lo que siente, lo que lo impulsa, cómo es esa fuerza. Te acoplo algo, la fuerza del movimiento es lo que va de alguna manera deviniendo en eso que él trata de transmitir de lo que siente. Que no hay palabras, lo pone en electricidad, pero es algo que no tiene palabras, que se siente, que transporta y que crea permanentemente. Discúlpenme, una moción de orden, son -5. Ahí entró Raquel. Si les parece, le damos la palabra a Raquel para... No la veo yo igual. ¿La ves vos, Norberto? Raquel, ya te di la... Sí, acá estoy. Ahí está. Ok. Si querés decir algo más, Raquel. No. Quería agregar una cosa muy igual a la que decía este muchacho bailando. Yo tenía una alumna de la facultad que dijo en una clase que estaba dando, dice, yo cuando bailo, me olvido, yo ya no soy yo, soy el movimiento. Totalmente. Me pareció que tiene que ver con lo que dice Ana, ¿no? Es exactamente eso. Claro. Bueno, muchachos, acá también hubo movimiento de afectos, de amorosidad, de todo. Fue muy hermoso participar, les agradezco enormemente la invitación. La verdad que fue muy lindo, en serio. Hermoso el texto, además. Nosotros también. Gracias a vos también, gracias. Raquel, fue muy interesante. Gracias. Bueno. Norberto, te paso la palabra, pero no me gustaría dejar de afuera a Mónica, nuestra presidenta, quien dice, muchas gracias al área, a Raquel, Laura y Ana, felicitaciones por esta hermosa actividad. También agradezco a todos los que estamos, hemos estado y estaremos sosteniéndonos mutuamente otra forma del amor. Ahí le doy la palabra a Mónica. Mónica, si querés, por favor, para esta última, decir unas palabras. Bueno, ¿estoy? Estás, te vemos.
bueno, la verdad que conmovida por esta actividad, también por haber llegado a este momento, ¿no? En este año tan incierto, recuerdo las primeras reuniones del comité de crisis de consejo directivo, pensando qué hacemos, cómo lo hacemos, así que quiero compartir en primer lugar con mis compañeros de consejo directivo, sin los cuales todo este año no hubiera sido posible. La verdad que me da una alegría y siento esto entrañable, ¿no? De encontrarnos cada reunión, cada miércoles. Bueno, será momento de descansar, de cargar las pilas y de preparar muchas cosas buenas para el año próximo, ¿sí? Así que gracias a todos. Bueno, en principio quiero compartir con todos ustedes, bueno, muchísimas gracias al área de familia y pareja, que la verdad que han hecho una presentación, una mesa que entiendo que sigue el espíritu de cómo pensamos el psicoanálisis en la escuela, donde lo social y lo político está permanentemente dentro de su interpelación, de su pensamiento. Y creo que ustedes han sido un fiel reflejo con esta presentación, sumamente interesante. Nosotros de la comisión científica, que quiero nombrar, bueno, por supuesto me sumo al agradecimiento a todo el consejo directivo que está atrás de todo esto, y en particular con Mónica como presidenta. Pero bueno, quiero nombrar a la comisión científica, que los integrantes son Inés Burgui, Violeta Buchbinder, Estela Maris Cadenas, Cintia Chantril, Marta de Giusti, María Eugenia Farrés, Gustavo Gaceta, Tania León, Valeria Mian y Sebastián Sequeira López, que han sido muy promotores de pensamiento de cada mesa y de la organización de este ciclo. A fines del 2019 nosotros hicimos una propuesta con ejes temáticos para un ciclo científico del 2020 que se llamó Interrogantes clínicos, conjeturas diagnósticas. En abril tuvimos que tomar decisiones donde esos ejes temáticos fueron organizados, reorganizados, reformateados a la luz de la pandemia, y tratamos de armar actividades convocantes respecto a esa temática. Por eso hemos mandado una carta a todos los amigos de la escuela, informándoles que desde el Consejo Directivo se tomó la decisión de continuar con el ciclo científico 2020 al 2021, que se llama Interrogantes clínicos, conjeturas diagnósticas. No sabemos si mantendremos la modalidad virtual, la modalidad presencial o haremos un mix. La idea sería, en caso de que vuelva lo presencial, de hacer un mix. Estamos trabajando para eso, para tratar de mantener esta virtualidad que nos permitió exceder las fronteras de la escuela de una manera maravillosa, con amigos de Latinoamérica, del interior del país. La verdad que ha sido una experiencia muy importante. Y bueno, hoy no se dio la posibilidad, pero esto de también poder empezar a integrar unos minutos la voz de algunos compañeros que quieran hablar. Así que bueno, agradecemos enormemente el acompañamiento durante todo este año y los esperamos para el primer miércoles de abril, que ya comenzamos en las mesas científicas de la escuela. Cualquier mesa que ustedes quieran ver, están todas las mesas en el canal de YouTube presentes, todas las mesas de este año. Así que bueno, muchísimas gracias. Aplaudimos a todos. Vamos a hacer que puedan reactivar su audio. Así aplaudimos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Felicitaciones. Por todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones. Buenas vacaciones. Gracias. Felicitaciones. 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 Muchas gracias. Precioso. Muchas gracias. Gracias a Bueno, todos. vamos deteniendo la grabación. Muy buen intercambio, felicitaciones.